Ya le agradecemos entonces también a Nicole Paut, que estuvo en la moderación de esta interesante conversación con la ministra Marcela Hernando, el ministro Diego Pardo y además también el ministro Herrera, reflexionando en torno también a esta mirada global que hemos tenido de los distintos actores relevantes en lo que significa la inversión y cómo atraerla a nuestro país. La visión desde el presidente de la República, pero también en experiencias, por ejemplo, de empresas que están en nuestro país, cómo están trabajando la sustentabilidad. Muy importante también se habló del trabajo local con los territorios, eso es fundamental para poder hacerlo en una lógica de un círculo virtuoso. Pero sabemos que estamos enfrentando una situación muy difícil post-COVID y esa recuperación económica también nos invita a una reflexión a que se pueda hacer, pero pensando en que sea responsable, que tenga robustez, que sea madura, pero que de alguna manera también pueda llegar a todos, ¿no? A todos los ciudadanos. Ese es el gran desafío que tenemos como país. Por eso va a ser sumamente relevante las palabras que vamos a conocer en instantes mientras nos estamos instalando del ministro de Hacienda para poder hacer un cierre y sobre todo porque ya Nico Paut adelantaba hoy tasa de interés, pero mañana hay POM, que finalmente también es una radiografía económica de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ya están los saludos para poder escuchar precisamente al ministro de Hacienda, Mario Marcel, como les decíamos, en un momento sumamente especial, una reflexión en torno al momento que estamos viviendo, cómo analizamos este 2022, pero sobre todo cómo proyectamos 2023. Así que le damos un fuerte aplauso al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ya está listo para entregarnos las palabras finales. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias a Invest Chile por la invitación a participar en este encuentro. Con Invest Chile nos une una larga historia porque lo conocí mucho desde sus encarnaciones anteriores y creo que es una institución que cumple un papel muy importante, especialmente en estos momentos en Chile. Así que hemos tenido algunos acuerdos para ir reforzando su capacidad para llegar a los inversionistas en distintas partes del mundo. Yo traje la presentación hecha en inglés, voy a hablar en español y así aprovechamos de ir combinando. Pero después si hay preguntas, no sé si hay preguntas, pero si es necesario responder en inglés también lo hago. Bien, vamos a hablar sobre desarrollos recientes de la economía chilena, los desafíos y las perspectivas más de largo plazo que tenemos. Hay varias cosas que por lo menos por lo que alcancé a ver, ya se trataron en el panel anterior. Así que vamos a partir concentrándonos en la macro para decir que la economía chilena, digamos, como todas las economías del mundo, ha tenido una etapa de muchos vaivenes en los últimos 3 años. Como todas las economías, tuvimos una caída fuerte de la actividad en el 2020, como producto de la crisis del COVID-19, la crisis económica más grande que recordamos, por lo menos en todos los que estamos acá. No veo a nadie suficientemente mayor como para que conozca alguna anterior. Y esta es una crisis que, bueno, tuvo muchas características especiales, muy distintas de lo que uno está acostumbrado a leer en los libros de texto, lo que uno estudia en los programas de economía, porque obedeció, ¿cierto?, a un factor externo, ¿no?, un factor no económico, que obligó a cerrar las economías de golpe por razones sanitarias. Nosotros ya veníamos de un fenómeno también no estrictamente económico, como fue el estallido social, que nos hizo tener una especie de ensayo de lo que era cerrar la economía y restringirla, o ver restringida la movilidad. Pero en definitiva tuvimos durante el 2020 una caída de actividad que fue algo menor a otras economías del mundo, y tuvimos una recuperación mucho más fuerte, desgraciadamente, de la mano de un sobrecalentamiento de la economía producto de las masivas ayudas fiscales y los retiros de fondos de pensiones. Eso hizo que la demanda interna ya en marzo del 2021 ya estuviera superando la situación previa a la crisis y llegó a superarla en más de 20%. De manera que, por supuesto, eso implicó desequilibrios macroeconómicos importantes, reflejados en presiones inflacionarias adicionales a las que ya estaban recibiendo todos los países. Y eso nos obligó desde el Banco Central y luego más tarde la política fiscal a enfriar la economía con alzas de tasas que comenzaron ya
alzas de tasa de interés que comenzaron en junio del 2021. Recién ahora, ya en la última reunión de política monetaria, la anterior a la que está ocurriendo hoy día, ya se dijo que parecía estar concluyendo el periodo de alza de tasas, pero fue un proceso necesario y que se ha ido reflejando tanto en la demanda interna como en la actividad. Vemos que en el caso de la demanda interna hemos tenido un ajuste en los últimos 3 trimestres. Acá estamos llegando hasta el tercer trimestre, con seguridad también va a ocurrir durante el cuarto. Y en términos de actividad ha sido un poco más moderado, pero también hemos ido teniendo un ajuste tanto en el PIB total como en el PIB no minero. El sector o el componente de la demanda interna que se ha ajustado más ha sido el consumo privado y particularmente el consumo durable, lo cual nos indica que la economía se está ajustando por donde mismo se desajustó en el periodo anterior. Vemos que en el caso del consumo durable, por ejemplo, llegamos a superar en más de 50% el nivel previo a la crisis. Eso después se ha ido moderando y hoy día ya, con seguridad en este último trimestre del año, ya vamos a estar más o menos donde estábamos en el tercer trimestre del 2019. Como producto de eso, el sector del comercio es el que ha tenido los mayores ajustes, fue primero el que más cayó, luego el que se recuperó más rápido y finalmente el que ha hecho el ajuste más sistemático en los últimos meses, como se ve en la línea roja del gráfico de la derecha. Ahora lo que es interesante es que ese ajuste del consumo y de la actividad de comercio no ha arrastrado al resto de los sectores, por supuesto algunos han desacelerado en este periodo, pero es cierto, la idea de un ciclo que se va profundizando a medida que se va transmitiendo, ¿cierto?, la contracción a otros sectores, afortunadamente no ha ocurrido. Y este año, que era un año en el cual teníamos perspectivas bastante negativas para la inversión, va a terminar siendo de un crecimiento moderado. Para este año se preveía una caída de la inversión del orden del 3%, vamos a terminar creciendo más o menos un 3%. Eso se ha reflejado fundamentalmente en la inversión en maquinaria y equipos, que han repuntado desde el primer trimestre en adelante. Eso se refleja en las importaciones de bienes de capital, en la inversión en maquinaria y equipos, y en la comparación con años anteriores. Y en el caso de construcción y obras ha habido heterogeneidad. El sector de la construcción habitacional ha estado particularmente débil, en cambio la inversión ligada a proyectos tecnológicos ha tenido un crecimiento importante. Y eso creo que es interesante, ¿cierto?, para efectos de muchos de los proyectos que algunos de ustedes tienen, en el sentido de que Chile, además de las oportunidades que se están abriendo en materia de energía, de las industrias que van a poder usar energía más barata, en recursos naturales demandados, en la transición a una economía verde a nivel global, también estamos teniendo avances importantes en economía digital y eso está contribuyendo a moderar la caída de la inversión que se esperaba para este año. El mercado del trabajo, hemos tenido un mercado del trabajo relativamente estable en los últimos meses. La tasa de desocupación ha estado en torno al 18% durante 6 trimestres consecutivos, pero por supuesto el mercado del trabajo después de la crisis del COVID uno tiene que mirarla tanto del lado de la oferta como de la demanda. Y ahí lo que encontramos es que la demanda de trabajo se ha ido debilitando en los últimos meses en línea con lo que ha estado pasando con la actividad. Sin embargo, por el lado de la oferta, después de la enorme caída de la tasa de participación durante la crisis, ha habido una recuperación, pero esa recuperación todavía nos ubica por debajo de los niveles de participación laboral previos a la crisis, especialmente para las mujeres y especialmente para los empleos por cuenta propia o los empleos no asalariados. Entonces eso lo que nos está diciendo es que hay una cierta inercia o un efecto de más largo plazo del retiro masivo de mujeres del trabajo remunerado para cuidar de familiares, de niños, en fin, dada nuestra división social del trabajo.
pero por otro lado también que las alternativas para volver, en la medida que son empleos, que pueden ser muchos empleos informales, no están siendo tan atractivas como para hacerlo. ¿Cómo va a terminar esta historia? No lo sabemos porque este fenómeno está ocurriendo en muchas otras economías en el mundo. En el caso de Estados Unidos, bueno, y seguramente digamos, de lo que ha visto la OECD lo ha visto en muchos países, todavía Estados Unidos no recupera las tasas de participación laboral previas a la crisis. Entonces aquí hay un fenómeno que vamos a tener que entenderlo mucho más con el correr del tiempo, pero lo que quiero decir es que el que no se haya recuperado las tasas de participación previas a la crisis no quiere decir que de repente vaya a volver de golpe la gente que salió y que aún no ha vuelto. Puede ser que haya gente, bueno, de hecho, los trabajadores mayores de 55 años fueron los que tuvieron la mayor caída en tasas de participación y los que menos han regresado al mercado del trabajo. Ahora, bueno, hablamos al principio de la inflación. Aquí está la historia de la inflación nuestra desde, digamos, en los últimos 12 años. Y vemos cómo después de un periodo de gran estabilidad a lo largo de una década completa, ¿cierto? Tuvimos este salto de la inflación a contar de mediados del 2021 y que nos llevó a cifras que no veíamos hacía mucho tiempo. Llegamos a tener una inflación total de 14,1% en su momento máximo en agosto pasado. Desde entonces, sin embargo, ya hemos tenido 2 meses de caída bastante importante. O sea, solo en 2 meses la inflación ha caído en 1,4 puntos porcentuales, que es bastante importante. Y si vemos los distintos componentes de la inflación o distintos indicadores de inercia inflacionaria, vemos que esto no es simplemente producto de algún precio que cayó de manera transitoria, sino que es un fenómeno bastante más generalizado. De hecho, si vemos, por ejemplo, indicadores de difusión, o sea, de la proporción de precios que están subiendo versus los que están bajando, ya hemos vuelto a cifras bastante cercanas a las históricas, es decir, índices de difusión que corresponden a cuando teníamos inflaciones de 3%. Entonces eso lo que nos dice es que vamos a seguir con inflación decreciente durante los próximos meses, durante todo el próximo año. Las proyecciones de inflación para fines del próximo año son de 4%. Eso significa que tenemos que haber caído 10 puntos porcentuales prácticamente en un año. Es una caída bien significativa, pero lo que es interesante es que tiene una cierta simetría con lo que fue el periodo previo, en el sentido de que el gran aumento de la inflación fue producto de la combinación de un conjunto de factores que todos apuntaron al aumento de los precios. Las condiciones financieras, el aumento de los precios de las materias primas producto de la guerra en Ucrania, los costos asociados a la recuperación de la crisis, los aumentos de los costos de transporte, el tipo de cambio y la demanda interna. Hoy en día, el tema de los costos de transporte todavía no nos llega a nosotros, pero a nivel global sí los precios de los costos de transporte se han estado ajustando. Los precios internacionales de los alimentos y de los combustibles también se han estado ajustando a la baja. Nuestra moneda se ha apreciado, o sea que ha caído el dólar. Tenemos la demanda interna contrayéndose, o sea, todos los factores que nos empujaron al alza hoy día están empujando a la baja. Por eso es que uno puede anticipar ¿cierto? Una inflación cayendo en los próximos meses, además de, por supuesto, el efecto de la propia política monetaria y de la política fiscal. Y respecto de eso, creo que tenemos datos acá. Las cuentas fiscales hemos tenido un cambio muy sustantivo desde el 2021 a este año. El año pasado Chile tuvo una política fiscal procíclica y muy procíclica, probablemente la política fiscal más procíclica en el mundo. O sea, cuando el COVID-19 estaba retrocediendo y se estaban reactivando una serie de actividades, nosotros le inyectamos a la economía 35% del producto en gasto fiscal y retiros de fondos de pensiones. O sea, unos órdenes de magnitud que la verdad es que escapan de cualquier experiencia anterior que uno pueda recordar. Eso significó, en el caso de las cuentas fiscales, tener un déficit fiscal prácticamente de
8% del producto. Con esa expansión de la demanda, por supuesto, también tuvimos un deterioro de la cuenta corriente, o sea, tuvimos el fenómeno de los déficits gemelos que muchas veces se discuten en la literatura y la prensa. Este año vamos a tener todavía un déficit en cuenta corriente porque hay otras cosas que han empeorado, ha disminuido, ¿cierto?, la producción de Codelco, por lo tanto han disminuido las exportaciones de cobre, ha disminuido el valor de las exportaciones de cobre, pero en el caso de las cuentas fiscales vamos a tener un superávit de 1,6% que contrasta con el 2,8% de déficit que se estimaba cuando se presentó el presupuesto del 2021, hace poco más de un año atrás. Entonces, esto significa que Chile ha hecho la consolidación fiscal más significativa en el mundo, solo después de Noruega, que siempre va a estar siguiendo mucho los ingresos fiscales asociados al petróleo. Ahora, es interesante hacer la siguiente comparación. Hablamos recién de que la economía chilena tuvo un shock de liquidez de 35% del producto entre agosto del 2020 a fines del 2021. Y cuando miramos las cuentas fiscales, si medimos esto en términos de impulso fiscal, hemos tenido un impulso fiscal contractivo del orden de 10 puntos del producto. O sea, otra cosa también bastante inédita, porque ajustes fiscales de estas magnitudes es muy raro encontrarlos. En este caso, por supuesto, tiene que ver con cifras más positivas de ingresos, en parte mayores ingresos nominales asociados al mismo fenómeno de la inflación o al aumento del dólar, dado que el Estado de Chile es superavitario en moneda extranjera, pero también contención del gasto, terminando, ¿cierto?, con las transferencias masivas que tuvimos durante el 2021. Entonces, así como tuvimos en el 2020 al 2021 factores externos que estimularon masivamente la demanda, este año hemos tenido una consolidación fiscal que ha ayudado a la política monetaria a contener la demanda, a frenar la demanda y bajar las presiones inflacionarias. Ahora con eso tenemos la trayectoria de nivel de actividad que se ve acá en esta gráfica, donde es interesante porque como están las cifras trimestrales, entonces vemos que en realidad, claro, cuando la actividad se mueve más o menos estable en el tiempo, da más o menos lo mismo si uno mira cifras trimestrales o mira cifras anuales. Pero cuando uno tiene unos pics, ¿cierto?, que además coinciden con el cambio de año, entonces lo que uno va a estar viendo en las cifras anuales va a tener, como en este caso, un signo distinto de lo que pasa con las cifras trimestrales. Entonces nosotros durante este año, como lo habíamos comentado antes, hemos tenido actividad cayendo durante varios trimestres del año. Con el cuarto trimestre vamos a haber tenido 3 de 4 trimestres con cifras negativas, comparando trimestre con el trimestre anterior desestacionalizado. El próximo año vamos a comenzar estabilizando la actividad y a partir de ahí vamos a empezar a recuperar actividad trimestre a trimestre. Pero como este año partimos de muy arriba, ¿cierto? Vamos a tener como cifra agregada para el conjunto del año, vamos a tener una cifra positiva del orden del 2,5%, en fin, más o menos las cifras que hoy día se manejan. Y el próximo año, aunque durante buena parte del año vamos a estar recuperando actividad, vamos a haber partido de un punto bajo y eso nos va a generar una cifra negativa en la comparación del conjunto del año con el conjunto del año anterior. Entonces, en el fondo, el que veamos cifras negativas para el 2023 no significa que se va a profundizar la recesión. Lo que significa es que vamos a haber enfriado lo suficiente la economía como para partir de un punto relativamente bajo a empezar a recuperarnos. Y eso a la vez se refleja en el hecho de que vamos a tener cifras de inflación. Estas son del IPOM anterior, mañana vamos a tener cifras nuevas, pero cifras de inflación con ajustes bien importantes, o sea, desde cifras del orden del 6,9% en el segundo trimestre a cifras cercanas al 4%, 3-4% hacia finales de año.
Cifras de 8% en el segundo trimestre a cifras del orden del 4% en el último trimestre del año. Eso para las proyecciones de mercado, las otras son del IPOM anterior, así que mejor no las cito mucho, dado que vamos a tener una actualización mañana. Entonces, en términos de control de la inflación, vamos en la dirección correcta, están ocurriendo todas las cosas que tendrían que ocurrir y además están ocurriendo de una manera bastante menos dañina de lo que podría haber sido este ajuste. O sea, en el fondo, el ajuste económico ha sido más eficiente que lo que uno habría esperado de acuerdo al comportamiento más tradicional de la economía chilena. O sea, el ajuste se ha concentrado, el ajuste de demanda, o sea, el ajuste se ha concentrado en la demanda y en la demanda se ha concentrado en el consumo y eso, ¿cierto?, es lo que está contribuyendo a que la inflación comience a bajar. Por supuesto, todavía, ¿cierto?, queda mucho camino por recorrer, pueden pasar muchas cosas, el próximo año no va a ser bueno para la economía mundial, vamos a tener recesión en Europa, vamos a tener a Estados Unidos también recuperándose con más lentitud. Hay todavía mucha incertidumbre sobre lo que va a ocurrir en China, dado el tema del manejo del COVID-19, pero creo que esto nos da una idea de que en el fondo el ajuste más importante de la economía chilena es el que está ocurriendo ahora, no es el que va a ocurrir en unos meses más o el que va a ocurrir el próximo año. Y eso lo está captando el mercado. De hecho, las expectativas de inflación ya se han comenzado a ajustar a la baja. Esto fue motivo de preocupación durante un buen tiempo por parte del mercado, por parte del propio Banco Central, el que, es cierto, desde más o menos desde septiembre del 2021, las expectativas de inflación a 2 años comenzarán a levantarse por sobre el 3% de la meta del Banco Central. Pero eso alcanzó su pic en julio, agosto de este año y desde entonces ha estado bajando y ya ha bajado algo más de medio punto porcentual. Y lo más probable es que si seguimos teniendo una trayectoria como esta, probablemente vamos a tener una convergencia o un reanclaje de expectativas relativamente pronto. Entonces, eso es respecto de la macro. Por supuesto, están pasando muchas más cosas que la macro. Hay reformas que están en curso, ¿cierto? La reforma tributaria, la reforma previsional, pero además también, ¿cierto?, hay tendencias de más largo plazo en nuestra economía y oportunidades que se van abriendo, como las que se comentaban en el panel anterior. Así que, bueno, yo voy a aprovechar un poco lo que se discutió ahí para pasar más rápido por esto. Pero decir primero que el gobierno ha estado trabajando en una agenda para fortalecer los incentivos a invertir en Chile. Dentro de esos incentivos hay varias cosas que creo que para algunos de los presentes pueden ser interesantes. En la reforma tributaria, por ejemplo, se está incluyendo esta tasa de desarrollo, que es para que, es cierto, las empresas para incentivar la inversión en mejoras de productividad en las empresas. Se están ampliando los beneficios o la franquicia asociada a la inversión en ciencia y tecnología y además se está creando un fondo de créditos tributarios de $500 millones para inversiones que tengan efectos multiplicadores importantes. Además de esto, en el royalty minero se está incluyendo la depreciación como parte de los costos para calcular el margen minero y uno de los componentes del royalty. Así que tenemos bastantes iniciativas en este sentido. Ojo que, por ejemplo, respecto de este fondo de créditos tributarios, está formulado para que se aplique a inversiones que comiencen del 1 de enero en adelante. Así que aun si la reforma tributaria se aprueba en abril, mayo o lo que sea, ya va a poder, ¿cierto?, para inversiones que tengan ese efecto multiplicador, ya va a poder generar o va a poder entregar ese tipo de estímulo. Hay aquí algunas de las medidas que están incluidas en esta agenda, son 28 medidas, algunas tienen que ver con la inversión pública, pero hay varias que tienen que ver con la inversión privada. Otra medida en ese sentido es la inclusión dentro del presupuesto nacional de fondos para fortalecer operacionalmente a instituciones públicas que son potenciales cuellos de botella
en el procesamiento de inversiones privadas, como el servicio de impacto ambiental, como el Consejo de Monumentos Nacionales o los municipios, y son recursos que se les van a entregar para que ellos puedan fortalecerse operacionalmente, a veces con más personal, mejorar sus sistemas, pero a cambio de compromisos de reducir los plazos de tramitación de los permisos que entregan. Bueno, ya se hablaba en el panel anterior sobre el plan de concesiones, así que no me voy a detener mayormente en eso. Y quisiera más bien hablar sobre el mercado de capitales, porque en el mercado de capitales, ¿cierto?, la contraparte de esa enorme entrega de liquidez a la economía fue, ¿cierto?, la liquidación de activos que estaban en los fondos de pensiones. Y eso significó perder más o menos 20 puntos del producto en términos de profundidad del mercado de capitales o los activos de los inversionistas institucionales. Ese es un costo que es importante para nuestra economía. La profundidad del mercado de capitales en Chile ha sido una ventaja comparativa durante muchos años. Es una ventaja a nivel macro, porque ayuda a darle más estabilidad a la economía cuando uno tiene financiamiento de largo plazo en moneda local, pero también, por supuesto, a nivel micro para alternativas de financiamiento para la inversión. Entonces hay una serie de medidas una serie de reformas en el ámbito financiero, algunas ya se han aprobado, otras se están discutiendo, otras se van a presentar. Se aprobó la ley FinTech hace ya 1 mes y medio, 2 meses. Va a estar en vigencia va a entrar en vigencia durante el próximo año. Tenemos un proyecto para fortalecer la resiliencia de las infraestructuras financieras, además de generar un mecanismo de RUT simplificado para facilitar la operaciones en el exterior con moneda local chilena. Eso se complementa con una serie de modificaciones que ha estado haciendo el Banco Central a la normativa cambiaria. Tenemos registro consolidado de deudores, en fin, hay varias iniciativas que están en el Congreso, pero quizás lo que más va a aportar a la profundización del mercado de capitales o la recuperación de profundidad del mercado de capitales va a ser la reforma previsional, porque la reforma previsional, en cada uno de esos 4 componentes, la pensión garantizada universal, las cuentas de capitalización individual, el componente de seguridad social y el ahorro previsional voluntario, en esos 4 componentes va a estar contribuyendo a profundizar el mercado de capitales. ¿Cómo? En el caso de la PGU se financia enteramente con recursos fiscales, pero para eso está la reforma tributaria. O sea, el gobierno no va a elevar su endeudamiento para financiar la PGU. En el caso del pilar de capitalización individual, la reforma propone varias modificaciones para aumentar el rendimiento de los fondos, reducir las lagunas previsionales y por lo tanto aumentar la densidad de cotizaciones. Y eso significa también más ahorros que se van acumulando en las cuentas individuales. También se aumentó el tope de renta imponible, o sea, se propone aumentar el tope de renta imponible y aumentar la tasa de cotización de 10 a 10,5%. En el componente de seguridad social, este es un componente de seguridad social que va a acumular reservas en el tiempo y por lo tanto esas reservas que se van a acumular también se van a invertir en el mercado de capitales. Y finalmente el ahorro previsional voluntario también funciona con cuentas de capitalización. Entonces, como resultado de esto, lo que vamos a ver es que si se aprueba la reforma con las distintas propuestas que se han hecho, eso permitiría recuperar la relación de activos del sistema de activos previsionales o activos del sistema previsional en el mercado de capitales, va a permitir recuperar lo que se perdió como porcentaje del producto en un lapso de entre 7 y 10 años. Si no hubiera esta reforma, se requerirían entre 5 y 10 años adicionales para poder recuperar esa relación de activos de inversionistas institucionales respecto del producto. Entonces eso va a significar, ¿cierto?, recuperar capacidad para financiar con ahorro de largo plazo en moneda local proyectos que a su vez también
es cierto, van a generar ingresos en moneda local. Junto con el Ministerio de Economía también hemos estado trabajando en una agenda sobre productividad, que es una tarea que nos encomendó el presidente, y dentro de esto estamos trabajando en temas que tienen que ver con regulaciones administrativas, simplificación de los procesos de aprobación de inversiones, mejorar las condiciones operativas de las pequeñas y medianas empresas, aumentar la competencia en los mercados financieros, mejorar los sistemas de fe pública, mejorar el clima de negocios, reducir la brecha o aumentar, ¿cierto?, significativamente la inversión en investigación, desarrollo e innovación, y también tomar temas de informalidad laboral y calificación de los trabajadores. Entonces estamos trabajando en cada una de estas 9 líneas y en enero ya finalmente vamos a presentar un conjunto de propuestas al país. En el campo de la economía verde, nosotros como Ministerio de Hacienda hemos sido muy activos en términos de promover bonos verdes, bonos ESG, etcétera. Para eso lo hemos hecho a través de nuestras propias emisiones y a través también del desarrollo de una taxonomía verde que eventualmente ayude, ¿cierto?, a calificar como tales los bonos que emitan las empresas privadas en Chile. En este momento, más de 1/3 del stock de deuda del gobierno ha sido emitido con condiciones ESG, lo cual es yo creo que a nivel global es un avance bastante significativo, y vamos a continuar avanzando en esa dirección. Y luego, bueno, ya estuvieron ustedes discutiendo, hablando sobre el tema del cambio en la matriz energética, pero uno no puede subestimar el significado que esto tiene para la economía chilena. O sea, pasar de ser una economía dependiente de las importaciones de hidrocarburos a ser una economía autosuficiente en energías renovables y eventualmente un exportador de energía en la forma de hidrógeno verde, la verdad es que es un cambio paradigmático para una economía como la nuestra, y esta es una oportunidad enorme que tenemos que tener capacidad para aprovecharla, y para aprovecharla necesitamos trabajar con el sector privado, con los inversionistas, impulsar proyectos y además asegurar consistencia y complementariedad entre los proyectos. Por ejemplo, hemos tenido en el último tiempo ciertas dificultades relacionadas en las industrias de energía de generación renovable, con la transmisión eléctrica. Ese tipo de cosas tenemos que ser capaces de irlas resolviendo, pero la velocidad a la cual estamos cambiando nuestra matriz energética es enorme. O sea, estamos pasando de una situación en la cual teníamos más o menos 20% de nuestra matriz con energías renovables, de lo cual el grueso era generación hidráulica. Estamos ya más o menos en la mitad, pasando el 50%, y en 10 años más vamos a estar en el 80%. Entonces, eso va a abrir muchas oportunidades, pero para eso, como decía, tenemos que trabajar como sector público y sector privado. Para eso tenemos un comité de hidrógeno verde con el Ministerio de Economía, con la Corfo. En los próximos días se va a dar a conocer también una nueva política, una política nacional del litio. Entonces todo eso creo que nos va a ayudar a poder dirigir, orientar con más claridad los desarrollos que vayamos teniendo en estas áreas. Así que termino diciendo que como todos los países hemos pasado por un periodo muy, muy difícil, muy complejo. En nuestro caso además, ¿cierto?, se combina con un cambio político de enormes magnitudes, ¿cierto?, gatillado por el estallido social, pero expresado en un cambio de gobierno, expresado en un proceso constitucional, del cual esperamos tener noticias en estos días. Parece que ya estamos llegando a puerto. Entonces hemos estado haciendo una transición en muchos planos. Hemos estado haciendo una transición macro, como todos después de la crisis, pero también estamos haciendo una transición productiva, como lo veíamos recién, por ejemplo, con las industrias ligadas a la energía, y estamos también haciendo una transición política. Y si logramos
completar exitosamente esas 3 transiciones, creo que vamos a entrar en una etapa mucho más promisoria para nuestra economía, distinta de cómo se nos veía hace unos años atrás, pero no por eso menos promisoria para efectos de ¿cierto? El bienestar del país, la capacidad para crecer y para hacerlo de manera sostenible y equitativa. Muchas gracias. Ya. Ministro, le agradecemos muchísimo las palabras, la posibilidad de hacernos una radiografía interesante respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo veo ahí dispuesto a responder preguntas. ¿Puedo tomar un par de preguntas en razón del tiempo? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta aprovechando por allá? Aló, sí se escucha. Una consulta sobre el tema de inflación. Bueno, en realidad esto también un poco cruza con obras públicas y lo que se está haciendo para reajustar los contratos. En ese sentido, ¿cómo están tratando de, por así decirlo, de tranquilizar a los inversores de forma de que ellos no sientan que invertir en Chile podría volverse más caro aquí en el corto plazo o pueda volverse como un poco menos sostenible financieramente? Y también desde el punto de vista ambiental, que lo que decía el presidente Boric, que era no bajar los estándares y al mismo tiempo relajar la permisología, como así le dicen, si eso también podría representar una ventaja desde el punto de vista de los costos. Sí, bueno, ambos temas son temas en los cuales podemos tener avances importantes. Obviamente el fenómeno de aumento de los costos de materiales de construcción es un fenómeno más global, ¿cierto? No se manifiesta solamente en Chile, pero la relación con las obras públicas o con la inversión pública es más fuerte porque en general los países emergentes tienden a dedicar a la inversión una proporción mayor de sus presupuestos que las economías avanzadas. Entonces, para nosotros la inversión pública es importante y la inversión pública es importante para la industria de la construcción. Entonces, hemos estado desde marzo en adelante trabajando muy intensamente para ir simplificando algunos procedimientos, facilitar ajustes en los contratos para dar cuenta de estos aumentos de costo. Y eso se ha traducido en que después de tener una brecha muy grande respecto del año anterior en materia de inversión, ya en el último dato de octubre ya estamos prácticamente nivelados y probablemente en los últimos 2 meses del año vamos a exceder los niveles del año anterior. Eso va a mantenerse para el 2023. Se le ha agregado algunas medidas adicionales también para simplificar todos los procedimientos dentro del sector público para tramitar las inversiones y además algunas medidas complementarias como esta garantía de 10% para la compra de vivienda a través de crédito hipotecario, ¿cierto? Que está contenida en un proyecto que se acaba de enviar probablemente hoy día, no sé si hoy día o mañana se va a ingresar al Congreso, ¿no? Así que, digamos, ha requerido bastante esfuerzo, mucha coordinación con los ministerios más intensivos en inversión, pero al final creo que ha sido un esfuerzo que ha valido la pena, ¿no? Y la segunda pregunta era sobre... sí, por supuesto. Sí, el tema de la llamada permisología. La permisología no es ¿cierto? Un exceso burocrático, tiene que ver con ciertos estándares que el país quiere, ¿cierto? Para sus inversiones, pero por supuesto la velocidad y la claridad con la cual se vayan procesando los proyectos y se vayan haciendo las observaciones que correspondan, hace una gran diferencia. Nosotros tenemos un proceso que, si lo medimos en términos de tiempo, es bastante largo, se ha ido alargando con el correr del tiempo. Parte de eso tiene que ver con las propias instituciones públicas responsables del tema y parte de eso también tiene que ver con una cierta dinámica que se va dando con los inversionistas, que hace que a veces los proyectos se presenten más verdes para capturar, ¿cierto? Las observaciones de los reguladores antes en el proceso. Ahora, en la práctica, lo que vemos es que eso no ha logrado acortar
los tiempos de tramitación de las inversiones. Entonces algo no está funcionando suficientemente bien. Entonces, en una primera instancia tenemos estos recursos para fortalecer operacionalmente a las instituciones de evaluación de impacto ambiental, pero también el Ministerio de Medio Ambiente también está pensando en algunas reformas para hacer dentro del sistema para poder tener procesos que garanticen una cierta convergencia en el tiempo, particularmente un proceso que sea que vaya focalizando gradualmente en los temas pendientes en la evaluación de un proyecto, en lugar de mantener todos los temas abiertos hasta el final. Junto con eso hay otros permisos, otros procesos administrativos que tienen que ver con otras instituciones. También vamos a estar actuando sobre ellos con estos recursos de fortalecimiento operacional. Pero quizás también va a llegar un momento en que también tengamos que revisar qué ajustes regulatorios hacer en los procesos, donde sin sacrificar el objetivo de fondo, que es tener una economía más sostenible, podamos también conciliar eso con el proceso de inversión, donde sabemos que los inversionistas no podemos esperar que los inversionistas tengan paciencia infinita. Y a mí me toca muchas veces recibir inversionistas, a lo mejor hay más de uno por acá con los cuales nos hemos juntado, para tratar de resolver algunos de estos problemas, pero creo que crecientemente, y lo vamos a ver en la agenda sobre productividad, vamos a ir incorporando algunos ajustes y mejoras en esto para agilizar los procesos de inversión. Ministro, le quiero agradecer nuevamente el tiempo, la disposición, un aplauso. Yo sé que hay algunas preguntas que quedaron pendientes, pero en razón del tiempo y de las actividades durante la tarde vamos a tener que dejarlo hasta acá. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Muchas gracias. Y sobre todo por la reflexión en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Viene el IPOM mañana, tasa de interés, así que hay harto trabajo. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Bueno, y a todos ustedes por estar presentes, a los ministros, las autoridades, el propio presidente Gabriel Boric, a los expertos, Emily también, thank you very much. Así que los invitamos a continuar con las jornadas que van a existir durante esta tarde, a la conversación, la reflexión y sobre todo a visitar el sitio web de Invest Chile. Ahí está todo el trabajo que se hace y sobre todo lo que está por venir en esta materia. Que estén muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes ya, se nos pasó la mañana, así que gracias por acompañarnos.